¿Somos un país pobre o hay gente que se está llenando de guita mientras muchos otros se están perdiendo? Bajó la pobreza el año pasado, pero parece que este 2022 va a volver a crecer. ¿Se firmó la paz después de la guerra contra la inflación? Quédate. Hola, buenas, ¿cómo están? Esto es un resumen de la semana de la economía argentina. Acá siempre pasan muchas cosas y alguien las tiene que explicar. ¿Bajó la pobreza? Sí, bajó. Bueno, bajó del 42% del segundo semestre de 2020 al 37% de la segunda mitad del año pasado. La recuperación económica de 2021 hizo que se redujera en 5 puntos, pero seguimos teniendo a más de 17 millones de argentinos pobres. Y más del 50% de las niñas viven en la pobreza. Y este año la cosa pinta peor, como ya te habrás dado cuenta. Por lo que vemos hasta hoy, lo más probable es que la pobreza vuelva a subir. Lo pudimos ver durante la semana, con las organizaciones sociales protestando por trabajo y apertura de los planes sociales. Es que mientras los precios de los alimentos vuelan, por ejemplo, el plan Potenciar Trabajo le paga hoy a cada beneficiario 16.500 pesos por trabajar 4 horas por día. Más o menos lo que gasta en una cena a cualquiera de esos que salen en la tele a bardear a los que protestan. Y el ministro de Desarrollo Social ya dijo que no va a incorporar más personas al programa. ¿Por qué el gobierno está tan inflexible? Primero, porque firmó un acuerdo con el FMI donde está escrito que no va a ampliar la asistencia social. Corta. Segundo, porque viene diciendo hace un tiempo que lo que quiere es crear trabajo. Con ese verso que está de moda y todos repiten de convertir planes sociales en trabajo genuino. Bueno, el problema es más profundo que ese, porque tenemos a más de 3,5 millones de indigentes. O sea, personas que no se pueden alimentar bien, que pasan hambre. Pero supongamos que aceptamos esto de convertir planes en trabajo, porque además la gente quiere laburar. Y la realidad es que hoy hay más laburo que antes. La desocupación está en su nivel más bajo desde 2016. Y ese es un buen dato. El problema es que los trabajos son cada vez peores y pagan mal. Ya lo charlamos la semana pasada cuando vimos algunos números del INDEC. La cuestión es que los salarios son tan bajos que, según estima la UCA, alrededor del 30% de los trabajadores argentinos son pobres. O sea, tener trabajo no alcanza para salir de la pobreza. Por todo esto es que la calle se está poniendo cada vez más picante. Y es lógico, venimos de 4 años donde los salarios vienen perdiendo todo el tiempo contra la inflación. El que parece que está en otro país es el ministro de Trabajo. En la semana tiró que ellos no están viendo un problema entre los salarios y la inflación. Parece que está todo bien. Lo más lindo es que Moroni dijo esto en una entrevista con el Destape Radio y cuando terminó llamaron un montón de oyentes a bardear al ministro y a decir que tienen hambre. Lógico, en las últimas semanas la inflación pegó un salto, mientras empiezan a discutir aumentos de sueldos que ya sabemos que van a quedar por debajo. Por eso, como comentamos al principio, se estima que los niveles de pobreza van a volver a subir y el dato de este primer semestre del año puede volver a quedar encima de los 40 puntos. A todo esto, vos te estarás preguntando en qué quedó la guerra contra la inflación. Y parece que uno de los dos bandos se rindió, y no fueron los precios. Tuvimos llamados al diálogo y mesas con empresarios y sindicatos, porque Alberto dijo que había que darle una chance a la paz, como dijo Lennon, y que había que probar con el diálogo, como si nunca nadie hubiese propuesto el diálogo, ¿no? Debe ser la fórmula más repetida de la historia argentina. Bueno, además de la terapia de grupo de Fernández, ahora Massa también propone algo similar, una Moncloa. El pacto de la Moncloa fue básicamente un acuerdo de todo el arco político español para estabilizar la transición desde la dictadura a la democracia en medio de una crisis económica y política. Claro, la Moncloa implicó un congelamiento de salarios, entre otros ajustes que pagaron los de abajo, pero bueno, ese es un detalle. Cuestión que otra vez el gobierno busca la buena voluntad de los dueños del país, los grandes empresarios que representa Funes de Rioja en esa mesa. Pero hay una cuestión lógica. ¿Qué empresario o CEO va a aceptar una reducción de sus ganancias por buena voluntad? Si sos el gerente de una empresa y aceptás una rebaja de precios que achique tus márgenes, el dueño de la compañía te echa inmediatamente. Bueno, ¿qué definieron en la mesa de diálogo con la UI y la CGT? La verdad que no lo sé. Parece que nada. En medio de esta vuelta al tono conciliador de un Alberto muy amistoso, el secretario de Comercio salió a tirar una de las frases de la semana. Milagros no hago. Es que Feletti cada vez critica más a su propio gobierno. Esta vez dijo que un gobierno peronista tiene que crear expectativas de expansión con empleo y salario y aún estamos a tiempo. O sea, que no lo están haciendo. Y le pegó directamente a culpas de producción, diciendo que él pondría retenciones más altas pero que hay carteras que piensan distinto. Y que la inflación requiere un conjunto de medidas macroeconómicas. Todavía no sabemos qué opina Guzmán. Mientras sigue la interna oficial, la inflación la seguimos pagando nosotros. La de marzo parece que cerró entre 5 y 6%, tremendo. Y así seguimos, con una parte del gobierno bardeando abiertamente a la otra parte. Así nunca se van a poner de acuerdo para lanzar medidas concretas que tengan algún efecto en bajar la inflación, por ejemplo. Pero puede usarse para cualquier otro problema. Y si anuncia medidas, ¿quién las va a cumplir? Si no se sabe si están respaldadas por toda la coalición gobernante. Si se anuncia una guerra contra la inflación y sin tomar medidas se declara la paz, ¿qué formador de precios le va a hacer caso? Bueno, para. Apareció un proyecto de ley que dicen que va a darle cohesión al gobierno y una bandera para unirse, aunque hay muchos funcionarios que todavía no lo respaldaron.
Los senadores del Frente de Todos presentaron un proyecto para crear un fondo para pagarle al fondo, con los dólares de elevación. La idea es como un blanqueo, que se declaren los dólares que están en el exterior y que fueron fugados sin declarar, o sea, cometiendo un delito. Al declararlo se les cobraría un 20% en dólares, y a medida que pasa el tiempo, el porcentaje aumenta. Y todo lo recaudado iría a un fondo especial para pagar la deuda con el FMI. Oh, pero ¿quién va a querer declarar la plata en negro si no hay incentivos? Para eso presentaron otro proyecto al mismo tiempo, que agrega excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, para poder investigar la evasión desde que la guita sale del país. Para eso, el proyecto busca modificar la ley de entidades financieras, una ley que abarca todo el sistema bancario y financiero desde la dictadura. Sí, Videla y Martínez de Hoz modificaron toda la estructura de gobierno de las entidades financieras durante la última dictadura militar y nunca nadie cuestiona eso. Es una ley que básicamente le da mucho poder a los bancos privados y, entre muchas otras cosas, facilita la fuga de capitales y la evasión fiscal. Además, volviendo al proyecto del kirchnerismo, se incorpora la figura del colaborador, una persona que puede informar si conoce a algún evasor y, si lo agarran, quedarse con una parte de la guita. Sí, denunciar a alguien y quedarse con una parte del botín. Bueno, yo creo que está muy bien castigar a los evasores. Llevarse la guita a una guarida fiscal sin declararla es un delito. A veces hace falta aclararlo porque muchos medios se olvidan de ese detalle. Y de Argentina salieron millones y millones de dólares así. Porque, aunque también en los medios nos suelen decir que somos un país pobre, no lo somos. Somos un país muy desigual, pero lleno de riquezas, donde unos pocos se la llevan en pala mientras 17 millones de argentinos viven en la pobreza. Por eso, recuperar algo de lo que se llevaron puede ser una buena idea. Pero ¿hace falta que la guita recaudada vaya al FMI, con todos los problemas que tenemos en el país? Bueno, si el gobierno sigue sin tomar medidas para frenar la escalada en el nivel de precios y mejorar el poder adquisitivo de los salarios, la desigualdad va a seguir creciendo. Es muy concreto. Hoy unas pocas grandes empresas y dueños de tierra se benefician con ganancias extraordinarias por los nuevos precios internacionales de las materias primas, mientras comer es cada vez más caro y más personas caen en la pobreza. Así estamos. Suscríbanse para seguir al tanto de todo este quilombo que es la economía argentina. Chao, nos vemos la semana que viene.